La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Muerto a todos los placeres, muerto en verdad, al pecado estoy, pero vivo en Jesucristo, cerca de Él, doquiera voy. Yo quiero solo a Cristo, solo a Cristo, solo a Cristo. Yo quiero ver solo a Cristo, solo satisface. Yo quiero ver solo a Cristo, solo a Cristo, solo a Cristo. Yo quiero ver solo a Cristo, solo satisface. Así es, solo satisface Él. Jesucristo, la única satisfacción para toda esta humanidad. Y con esto retornamos al pensamiento que habíamos estado considerando a manera de pregunta. ¿Ha visto usted la salvación de Dios? Y cuando hablamos de ver la salvación de Dios, cuando hablamos de ver a Cristo, nos estamos refiriendo no tanto a lo físico de Él, no tanto a su rostro, sus ojos, sus cabellos y todo aquello. Es interesante, la palabra no mantiene registro alguno en cuanto a lo físico de Cristo, cómo era su nariz, si era perfilada o no, o qué colores eran sus ojos, cómo eran sus pómulos, nada de aquello. Pero sí mantiene un registro bastante amplio de, por ejemplo, su manera de ser, su manera de tratar con las personas, cómo lidiaba con las personas, el amor que él continuamente manifestaba, su paciencia, su bondad, todas esas cualidades registradas. Bueno, a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de ver a Cristo. Ver la obra redentora realizada a través de Él. Lanzamos la pregunta nuevamente. ¿Ha visto usted la salvación de Dios? Déjeme decir algo con respecto a esto, ¿sabe? Jesucristo durante los días, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él tenía a la gente perpleja. La gente estaba perpleja con respecto a Él. Gente de todas las edades, de diferentes estatus sociales. En el caso de las multitudes, la gente del pueblo, la gente se preguntaba, oye, pero ¿qué clase de hombre es este? Otros decían, oye, pero ¿qué doctrina? ¿Qué manera de hablar? Nunca habíamos oído a alguien hablar así. En el caso, por ejemplo, de los líderes religiosos, quienes
venían con sus preguntas como para tenderle una trampa, como para ponerle una zancadilla. Salían ellos, las clases de respuestas, las clases de respuesta que Jesucristo les daba a ellos. Ellos regresaban rascándose la cabeza. No se esperaban cosa alguna. Es que claro, no estaban conscientes de que estaban frente a Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el mismo al cual ellos estaban rechazando. Cuando Jesús estaba siendo juzgado delante de Pilato, o sea, Pilato quedó perplejo también ante las respuestas que Jesucristo le daba. Y él, viendo a este hombre, él no veía solamente ese aspecto físico. Había algo más en Cristo que él estaba percibiendo en ese encuentro que él tuvo con él. Y claro, a causa de la ignorancia de la gente en aquel entonces con respecto a Jesús, a causa de esa ignorancia, lo crucificaron. No pudieron percibirlo como el Hijo de Dios. Habían unos pocos, muy pocos, quienes verdaderamente lo percibieron. Pero en una manera general, la multitud no lo percibió. Y por esta causa, en gran parte, gritaron aquel día: crucifíquenle, crucifíquenle, movidos por los líderes cristianos, quienes sí lo habían percibido, pero por esa posición terca en sus espíritus, no lo aceptaron. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versos del 7 al 9, cuando Pablo nos hace ver que, o sea, hablamos, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y dicho sea de paso, esa sabiduría es Cristo mismo. Cristo es la sabiduría de Dios personificada. Y sigue diciendo, esa sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que en medio de esta ignorancia, sumidos en la oscuridad de la ignorancia, procedieron a crucificarlo, sin darse cuenta de que en esa forma estaban cumpliendo lo que Dios ya había profetizado, lo que Dios ya había determinado para la salvación de ellos mismos. Y sabe, es así mismo en este tiempo en el cual nos encontramos. Así mismo es. Esta es la misma atmósfera en la cual nos encontramos. La gente dice que conocen a Cristo. Oh, sí, yo conozco al Señor, yo leo la Biblia, yo entiendo lo que la palabra de Dios dice. Sí, yo sé que Jesús es bueno y es maravilloso y todo aquello, pero con sus propias acciones lo vituperan nuevamente, le escupen nuevamente, lo golpean nuevamente. Uno dice, bueno, si en este tiempo crucificaran a Jesús, yo no aprobaría aquello. O si yo estuviera viviendo en los días de Cristo Jesús, cuando había sido crucificado, yo no me hubiera unido a esa multitud gritando crucifíquenle. Pero presentemente, a través de las acciones, no se están dando cuenta que a través de las acciones están realizando lo mismo, exactamente lo mismo. Y esto evidencia la tremenda ceguera que existe en relación
con Cristo, la visión, el entendimiento de quién es Él. Esto evidencia realmente que no lo han visto. Es que sabe una cosa, déjeme explicarle algo, déjeme darle un poco de entendimiento en cuanto a esto. La visión de Cristo, escúcheme por favor, produce un cambio. No podemos, mira, es imposible estar ahí sencillamente percibiendo a Cristo, percibiéndolo como tal, la obra redentora, su manera de proceder y sencillamente seguir siendo los mismos. El individuo no puede seguir siendo el mismo al percibir a Cristo. Es imposible, es imposible. Él es una persona diferente después de ese encuentro con Cristo. Si bien esa diferencia puede ser o para bien o puede ser para mal, pero la persona no sigue siendo igual. No sigue siendo igual. Y eso lo veremos un poco más adelante. Es que, amados, déjeme decirle algo que es sumamente importante en cuanto a aquello. El ver a Cristo estimula a los cambios. Cuando el individuo, es que miren, el individuo puede tener una experiencia donde percibe a Cristo y al verlo, él determina qué hacer en ese instante. Estamos hablando de ese momento, de esa encrucijada. Al movilizarnos, al andar en esta vida, en este camino, llega un momento cuando Dios se asegura de que ese encuentro con Cristo se lleve a cabo. Y definitivamente, o se ha llevado a cabo en su vida, usted que me está escuchando, usted que está percibiendo ahora mismo, o todavía no se ha dado. Pero el Señor, Dios se asegura de que ese encuentro se da. Y cuando ese encuentro se da con el Salvador del mundo, hay una de dos direcciones en la cual se encamina la vida del individuo. O asciende viviendo la misma clase de vida que Cristo vivió estando aquí en la tierra, o su vida va en descenso hacia la perdición eterna. Una de dos, pero el individuo deja de ser igual. Ahora, en el caso cuando el individuo logra verdaderamente percibir a Cristo, y para poder tener un entendimiento más claro de esto, cuando hablamos de la percepción de la obra de Él, no podemos realmente tener esa visión clara, ese entendimiento claro, sin considerar la condición nuestra condición al compararnos con Él. Cuando el individuo se da cuenta de la realidad de su presente condición, independientemente de sus logros, independientemente de lo que es, ya puede ser alguien grande en la farándula, ya puede ser alguien que ha logrado grandes triunfos en el ámbito del deporte, ya sea que se ha desenvuelto ampliamente en lo que tiene que ver con ese campo que estudió, en el ámbito laboral, bueno, llegó a ser un supervisor. Cuando él llega a darse cuenta de la realidad de su presente condición, contaminado por el pecado, verdaderamente en esa condición inmunda, al compararse con Dios y percibir su necesidad de ese cambio en su vida, cuando él se da cuenta de lo miserable, lo sucio que es en ese instante, y percibe la salvación, percibe a Cristo, la salvación de su alma, la gran solución al gran dilema de su vida, que es el pecado. Entonces,
se ve en una encrucijada. Ve a Cristo y se encuentra en una encrucijada. Y la pregunta es, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida de aquí en adelante? Ya tengo una clara perspectiva del asunto. Esto no es que el predicador me lo dijo o lo escuché de tal persona. Esto no es un quizás o una posibilidad. Esto no es que, bueno, podría ser la voz de Dios. No, 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 no. Dios me está hablando. Esto es algo entre Dios y yo. Posiblemente los que están a mi alrededor no se han dado cuenta de lo que está ocurriendo, pero yo lo percibo claramente. Yo no puedo esquivar esto. Yo no puedo irme por arriba, no puedo irme por debajo, no puedo esconderme. Estoy desnudo delante de Dios. Y tengo que determinar qué voy a hacer con mi vida de aquí en adelante. Me doy cuenta de que todo lo que he logrado hasta aquí, la sumatoria de todos mis logros hasta aquí, con respecto a Dios, es un gran cero. No tengo escapatoria. Y he aquí Dios me ha presentado las cosas claras y tengo que determinar a este punto de mi vida qué voy a hacer. Estamos hablando de la visión de Cristo. Ahora, cuando el individuo logra percibir a Cristo, cuando él logra percibir la salvación, cuando el asunto le es presentado clarito, clarito, y toma la mejor decisión de su vida, como quien dice, yo voy. Entonces, eso lleva a un verdadero cambio en su vida. ¿Y cuál es ese cambio? Bueno, queremos, para este efecto, trasladarnos al libro de Primera de Juan, capítulo 3, y queremos ver los versos del 4 al 9. Que queremos que usted tenga una perspectiva clara de lo que todo esto implica. Todo esto implica. Estamos hablando de la obra de Cristo realizada en la vida del individuo. Es que es imposible ver a Cristo, sin percibir la condición en la cual nos encontramos. Es imposible ver a Cristo sin percibir la solución a esa condición en la cual el individuo se encuentra, para salir a flote en esta vida y llevarlo a una experiencia de continuo éxito hasta el final y de allí hacia la eternidad. Ahora, escuchen lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versos del 4 al 9. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso está claro. Y sabéis que Él apareció. ¿Quién es Él? Jesucristo. Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Dice que Él apareció. Y Él apareció, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ahora, la palabra de Dios nos dice que Él apareció para quitar nuestros pecados. Si yo le doy si usted tiene, por ejemplo, un lápiz en su mano y yo se lo quito, ¿tiene usted ese lápiz todavía? No, no lo tiene. ¿Por qué? Porque yo se lo quité. Bueno, este es el mismo efecto que Cristo está procurando lograr en la vida del ser humano. De quitar los pecados, de llevarlo a una condición donde ya no hay pecado en la vida del ser humano. Estamos hablando de percibir la obra redentora del Señor. Estamos hablando de ver la salvación de Dios. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Ahora, dice el verso 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel, lo voy a leer de nuevo,
todo aquel que permanece en él no peca. Ahí está claramente dicho aquí, no peca. Ahora, esto debe chocar con el criterio de muchas personas presentemente, quienes alegan que aún estando salvos, aún incurrimos en pecado. Es como que dice, bueno, tienes que pecar. Tienes que pecar. Pero ¿quién dijo eso? La palabra de Dios nos está diciendo claramente que el que permanece en él no peca. Ahora, si el que permanece en él no peca, eso me está diciendo que el que peca no permanece en él. Tan claro como el agua. Muy bien, tú puedes decir, bueno, pecamos. Bien, si pecas, tienes que admitir que no permaneces en él. Lo que pasa, amados, es que nos encontramos en una atmósfera donde las personas mantienen ese criterio de que, bueno, lo que pasa es que, bueno, pecamos y le pedimos perdón a Dios, pero usted no puede estar pecando y pidiendo perdón, y pecando y pidiendo perdón, y pecando y pidiendo perdón continuamente. ¿Cómo usted cree que Dios va a tomar aquello? Es que la gente, no sé, la gente está jugando con Dios. Ah, bueno, sí, Dios es grande, Él es misericordioso, Él nos perdona. Pero yo le pregunto a usted, si en un momento dado, vamos a suponer que usted y yo estamos en X lugar, estamos conversando, y yo digo algo que lo ofende, y yo le digo, vaya, perdóneme. Yo estoy seguro que usted me perdonaría. Bien. Pasan 2 días. Y en esa conversación nuevamente, vuelvo y lo ofendo de la misma manera que lo hice hace esos días atrás. Y le digo, perdóneme, por favor, perdóneme. Bueno, usted de repente me perdonará. Pero entonces, vuelvo a incurrir en lo mismo un tiempo después y le pido perdón. Y vuelvo a incurrir y le pido perdón. ¿Qué va usted a pensar de mí? Este tipo está jugando conmigo. Él no está en serio en esto. Bueno, esa sería su actitud. Bueno, yo te perdono la primera, la segunda, ahí te perdono más o menos. Pero la tercera, bueno, ya, mira, toma el asunto en serio. No me vas a tomar a mí de tonto. Bueno, ¿por qué sí podemos proceder de esa manera unos con otros y no lo podemos hacer para con Dios? Máxime, si Él nos capacita con el poder para vivir consistentemente sin tener que volver al pecado. Les estamos planteando las cosas claramente para que se dé cuenta de lo que implica la verdadera obra de salvación, lo que implica la percepción de esto. Lo que Cristo es capaz de hacer, la obra de Cristo en la vida del individuo. La palabra nos dice entonces, todo aquel que permanece en él no peca. Pero sigue diciendo, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahí está claramente. ¿Ha visto usted la salvación de Dios? ¿Ha visto usted la salvación de Dios? Sí, usted que es cristiano, usted que carga una Biblia en sus manos, bajo sus brazos, usted que es pastor, usted que es diácono, usted que es maestro de escuela dominical, usted que es sacerdote, usted que es obispo, usted mismo, usted que está metido en la religión, usted que canta en el coro, usted que hace tantas cosas, usted que evangeliza, usted que dirige los cantos en el culto. Sí, usted mismo, usted que se encomienda a Dios todos los días, usted que cada noche, todos los días le pide perdón a Dios, procurando estar bien con Él, ha visto, realmente ha visto la salvación de Dios. Tiene usted un claro entendimiento de toda la obra redentora concentrada en Cristo Jesús, la cual Él desea llevar a cabo en su vida. Lo ha visto. La palabra de Dios, vuelvo a leer el verso 6
del libro de Primera de Juan, capítulo 3. Tome nota de aquello y por favor, vuelva a esta escritura. Vuelva a esta escritura y léala, analícela para su bien. No sencillamente tome este asunto porque lo estoy diciendo. Permita que el Espíritu de Dios produzca la convicción en su espíritu de estas cosas, porque esta es la verdad. Asuma el espíritu de los hermanos de Berea. Cuando ellos escuchaban al apóstol Pablo, ellos volvían a las escrituras y leían y meditaban en estas cosas y corroboraban lo que él decía. Dice la palabra en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es que, amados, cuando uno tiene una mirada, una percepción clara de Cristo, el individuo es inundado, es estimulado, es inundado del amor de Cristo, es estimulado a corresponderle a Él de la misma manera como Cristo actuó para con el mismo individuo. Cuando yo me doy cuenta de todo lo que Jesucristo atravesó por mí, Él descendió de esa posición en Dios para venir a este mundo y embarrarse, por así decirlo, humanamente hablando, en medio de esta atmósfera, por mí. Él se lanzó en este mar en el cual yo me estaba hundiendo y representó mi salvavidas. Me sacó del mar para purificarme, para limpiarme y constituirme en una persona verdaderamente normal. Óigame, yo tengo que asumir esa actitud espontánea de gracias. Gracias, Señor. Y allí arranca una relación de amor. Entonces, cuando yo me doy cuenta de Él, cómo es Él, su manera de ser, soy estimulado a agradarle continuamente. Es en esta condición, amados, en el cual las cosas las hago no como si fueran una ley. Tengo que hacer esto, tengo que orar, tengo que leer la Biblia. No, las hago porque quiero. Y cuando me encuentro en mi andar cotidiano, al encarar las tentaciones particulares de esta vida, las encaro y logro vencerlas, porque en mi espíritu no tengo el mínimo deseo de ofenderlo. Yo quiero mantener esa relación con Él, por lo cual lucho y permito que Él moldee mi vida para constituirme en esa persona o en ese individuo capaz de vencer toda tentación. Tomo mi cruz diariamente por Él, identificándome con Él, con la cruz de Él. Esa cruz de Cristo era particular de Cristo, pero yo tengo mi propia cruz una vez que arranco en esta vida. Y esa cruz simboliza mi propia negación, permitiendo el señorío de Él sobre mi vida, porque lo amo. Porque lo amo. Y hago las cosas basado en esa relación de amor. Y de esa manera vivo continuamente sin ofenderlo a Él ni a mi prójimo. Bajo esas condiciones no hay tentación, no hay pecado demasiado poderoso que yo no pueda vencer. Así es. O sea, claro está, si el Señor lleva al individuo a esa condición, entonces es porque el individuo puede vivir tal calidad de vida que puede vencer continuamente el pecado. Esto es lo que esta porción nos está diciendo acerca de vivir continuamente sin caer en pecado.
todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Por qué? Porque permanece en Él, permanece en esa relación con Él, no le quiere fallar. Y claro, Cristo continuamente derrama su gracia, su poder, para esa continua victoria sobre el pecado. Pero todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora sigue diciendo el verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Podemos ser justos como Cristo. Esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Estamos hablando de ver la salvación de Dios. Es justo como Él es justo. Y esto es exactamente lo que Dios quiere hacer con usted. Razón por la cual Él quiere revelarse a su vida, amado oyente. Por lo cual yo le exhorto, yo le animo, quiero estimularlo a que tome nota de estas cosas. Considere lo que se ha dicho hasta aquí. Y hay mucho que decir en cuanto a aquello, por lo cual seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad.